pantalla. Pueden apagar su cámara. Ayer les hablé sobre los medidores de temperatura. 3 medidores de temperatura que puse aquí en los apuntes. El termómetro de líquido, el termómetro bimetálico y el termopar. Hay un cuarto medidor que también, que antes de la pandemia muy pocos conocían, y de hecho la aplicación es muy poca. Sin embargo, con la pandemia ha resultado de gran utilidad. El termómetro láser. El termómetro láser. Sin embargo, cuando los médicos le miden la temperatura a los bebés, ¿qué tipo de termómetro utilizan? El de mercurio, ¿no? El típico de líquido, de mercurio. Pero el termómetro de mercurio tienen que ponerlo en las axilas del bebé. En un adulto, en lugar de ponerlo en las axilas, es más común ponerlo en la boca. A un bebé no se le pone en la boca porque el bebé lo mordería y lo podría quebrar y se podría lastimar el bebé. Por eso se le pone en las axilas. Pero es más efectivo midiendo la temperatura dentro de la boca. Sin embargo, en los bebés, los médicos también utilizan un termómetro láser y dirigen el láser, pues así como lo hacen ahora en la pandemia, pueden medir la temperatura en la frente o en el interior de la oreja. Es más efectiva que en la frente, es más efectiva en el interior de la oreja o en el interior de la boca, apuntando el láser al interior de la boca o al interior del láser de la oreja, que en la superficie de la frente o la piel. Es más efectivo medir la temperatura hacia el interior. Entonces también utilizan termómetro láser los médicos para medir la temperatura de los bebés. En fin, no alcancé a preparar unos dibujos de los diferentes medidores. Se los debo. A ver si lo preparo para el martes y se los muestro. De hecho, no es parte de la clase el ver en detalle cómo son los medidores. El objetivo principal es que tengan una idea de los diferentes medidores de temperaturas que existen, que se utilizan. Cada medidor tiene características diferentes. Para algunas aplicaciones es mejor un tipo de medidor. Para otras aplicaciones es mejor otro tipo de medidor. Termodinámicamente, para cuestión de ingeniería, o podemos decir para aplicaciones industriales, cuando queremos medir la temperatura dentro de sistemas cerrados o de sistemas abiertos, el mejor medidor más utilizado es el termómetro bimetálico. El más utilizado. Aunque también se utiliza el termopar. El bimetálico o el termopar son los más utilizados para cuestión de termodinámica o para cuestión industrial. El automóvil en el automóvil hay un medidor de temperatura que mide la temperatura del agua que circula por el motor y el radiador.
aunque en el tablero del automóvil no nos marca la temperatura en grados. Nada más nos lo marca por ¿cómo podemos decir? Por una barra que nos dice si está frío o si está medio caliente o está muy caliente. Pero no nos lo marca en grados. Pero es un medidor de temperatura que mide la temperatura del agua. Cuando vemos la temperatura que se marca en una pantalla panorámica, es un medidor de temperatura que se utiliza. Y en esos casos se utiliza un termómetro termopar. Se utiliza un termopar para medir la temperatura ambiente y marcarla y pasarla a una pantalla en forma digital. El horno de las estufas tiene un termopar para medir la temperatura del aire dentro del horno. El refrigerador tiene un termopar para medir la temperatura del aire dentro del refrigerador. Y en esos casos, los termopares se utilizan para control de la temperatura. Control de la temperatura. El termopar es el único de los medidores apropiado para controlar la temperatura en un sistema cuando queremos controlar la temperatura. ¿Cómo funciona el control de temperatura en el refrigerador? ¿Alguien me puede decir? Es muy simple, muy obvio. ¿Cómo controla la temperatura el termopar que está dentro del refrigerador? En el interior tiene una perilla donde le fijamos qué temperatura queremos. ¿Y qué es lo que hace el control? Pues lo enfría, ¿no? ¿Perdón? Pues lo enfría, ¿no? No, no. El control no es el que enfría. El que enfría es el ciclo de refrigeración. ¿El control regula, no? ¿Qué? La temperatura. No, el control no regula la temperatura. Simplemente mide y actúa. ¿Pero actúa en qué? El termopar va a medir la temperatura. Y en base a la temperatura que mide, ¿sobre qué va a actuar? En el compresor. ¿Lo prende o lo apaga? Dependiendo de la temperatura. La temperatura dentro del refrigerador se va disminuyendo, se va enfriando el aire. Y cuando llega a la temperatura deseada, apaga el compresor para que no enfríe más. Y después la temperatura vuelve a empezar a subir. Y cuando llega a una cierta temperatura, lo vuelve a encender al compresor para que vuelva a enfriar. Así es como el termopar controla la temperatura, controlando el encendido del compresor. ¿Cómo controla el termopar la temperatura dentro del horno? Cuando se prende el horno, tiene una perilla
donde se le fija cuál es la temperatura, qué tan caliente queremos el horno y cómo va a controlar el termopar. Vamos, muy simple. ¿No lo entienden? Cuando llega a la temperatura que se le pide, apaga el horno para que ya no caliente más. Lo apaga simplemente. No lo vuelve a encender, simplemente lo apaga. Le fijamos a qué temperatura queremos que llegue y cuando llega a esa temperatura se apaga el horno. Entonces cierra la válvula de entrada de gas para que se apague el horno. Así de simple. Los termopares tienen esa ventaja muy, muy importante que se pueden usar para control de temperatura. Los otros medidores de temperatura no se pueden usar para control. Esa es una de las cualidades muy importantes de los termopares. En fin. Eso es todo respecto a temperatura. A continuación vamos a hablar de otra propiedad termodinámica muy importante, tan importante como la temperatura. Volumen específico. Aunque también vamos a hablar de densidad. En realidad, una de las dos sale sobrando y ahorita les diré por qué. Volumen específico, podríamos decir volumen específico o densidad. O, en realidad debería de ser, aquí debería decir o, porque una de las dos sale sobrando. Una es la inversa de la otra, ¿no? Así es. O se utiliza una o se utiliza la otra, pero una de las dos sale sobrando. En realidad, en algunas aplicaciones es más conveniente manejar volumen específico y en otras situaciones, en otras aplicaciones es más conveniente manejar densidad. De hecho, más adelante en esta unidad vamos a utilizar densidad, pero a partir de la unidad 2 vamos a utilizar solamente volumen específico. Bien, ¿qué es el volumen específico? ¿Y qué es densidad? Bueno, para explicárselos, hay que recordar lo que habíamos definido como propiedades específicas y no específicas. Aquí tenemos un fluido confinado en un recipiente. Una masa de fluido. Y si el fluido está llenando todo el recipiente, entonces el fluido ocupa todo el volumen del recipiente. La masa se puede partir, se puede dividir. Podemos partir la masa en una masa 1, más masa 2, más masa 3, etc. La masa se parte y el volumen también se parte. Si partimos la masa, también se parte al mismo tiempo el volumen. Es como partir un pastel. Partimos un pastel, hemos partido masa y volumen. El volumen total es igual al volumen 1 más volumen 2 más volumen 3, etc. Esos puntos se le llaman puntos suspensivos. Es para decir etcétera, por si partimos en más partes. Es decir, el volumen depende de la masa. En otras palabras, masa y volumen se parten. De hecho, masa y volumen son propiedades no específicas. Pero
A alguien se le ocurrió una idea y a alguien se le ocurrió dividir volumen entre masa. Si dividimos el volumen total entre la masa total, se le llama volumen específico. Dividiendo volumen total entre masa total, le llamaríamos volumen específico total. Si dividimos el volumen 1 entre la masa 1, sería volumen específico de la porción 1. Si dividimos volumen total, volumen 2 entre masa 2, sería el volumen específico de la porción 2. Si dividimos el volumen 3 entre la masa 3, sería el volumen específico de la porción 3, etcétera. Y resulta que el volumen específico no se parte. El volumen total es la suma de los volúmenes, pero el volumen específico no es la suma de los volúmenes. El volumen total es igual al volumen 1, es igual al volumen 2, es igual al volumen 3. Y entonces se dice, entonces resulta que mientras que el volumen es una propiedad no específica, el volumen específico es una propiedad específica. Y por esa razón se le llama volumen específico. Entonces, el volumen específico no es una propiedad que exista realmente. El volumen específico es una combinación de dos propiedades, volumen y masa. Pero volumen y masa son propiedades no específicas. Y entonces a alguien se le ocurrió inventar el volumen específico. Inventar el volumen específico para que sea una propiedad específica. Entonces, el volumen específico no es una propiedad real, es una propiedad inventada. Y espero que lo entiendan así. Alguien inventó el concepto de volumen específico, pero resulta muy conveniente, porque el volumen, cuando se habla de volumen, el volumen es propiedad no específica, pero cuando se habla de volumen específico, es propiedad específica. Y resulta muy conveniente manejar volumen específico en lugar de volumen. Pero también a alguien se le ocurrió lo contrario. Si ahora dividimos la masa total entre volumen total, entonces a alguien se le ocurrió llamarle densidad. Por cierto, si dividimos volumen total entre masa total, y a eso se le llamó volumen específico, el volumen lo convertimos a volumen específico. Entonces, si dividimos masa total entre volumen total, entonces la masa la estamos convirtiendo ¿a qué? Vamos, por analogía contesten. Volumen Volumen, específico. pongan atención, por analogía, el volumen lo convertimos a volumen específico. La masa la convertimos ¿a qué? Masa específica. Masa específica. En lugar de densidad, debería de llamarse masa específica. ¿Quién sabe de dónde sacaron esa palabra?
hubiera sido más sencillo llamarle, y más sencillo y correctamente, llamarle masa específica. Pero a alguien se le ocurrió el nombre de densidad. Pero no lo olviden, densidad es masa específica. Así como decimos volumen específico, deberíamos de decir masa específica. Y otra manera, en lugar de decir específica, sería decir... Manuel, apaga el micrófono, por favor, aquellos que tienen ruido externo. En lugar de decir volumen específico, también se le llama volumen unitario. Otra vez, jóvenes, López Favela. no me obliguen a investigar quién mete ruido si lo están haciendo a propósito y castigarlos. No me obliguen, jóvenes. Sean responsables. Espero que no lo estén haciendo a propósito. Y si no lo hacen a propósito, entonces deben de tener cuidado de que no ocurra. Tan malo es peor hacerlo a propósito, pero también es malo no tener cuidado de que ocurra eso, de que no ocurra. Otra manera de llamarle a volumen específico sería llamarle volumen unitario. Volumen unitario, porque estamos dividiendo volumen por unidad de masa. Diríamos volumen unitario, volumen por unidad de masa. Entonces, en lugar de densidad o en lugar de masa específica, también se le puede llamar masa unitaria, porque estamos dividiendo masa por unidad de volumen. Masa unitaria. Pero repito, el nombre más común, y ya por costumbre así se quedó, se le llama comúnmente densidad. Pero no lo olviden, el nombre más correcto sería masa específica o masa unitaria. Masa específica o masa unitaria. Entonces, dividiendo masa entre volumen, alguien inventó la densidad. Y si dividimos masa 1 entre volumen 1, sería la densidad de la porción 1. Si dividimos masa 2 entre volumen 2, sería la densidad de la porción 2. Si dividimos la masa 3 entre volumen 3, sería la densidad de la porción 3, etc. Y resulta lo mismo que volumen específico. La densidad total no es la suma de las densidades. Es igual a la densidad 1, es igual a la densidad 2, es igual a la densidad 3. Es decir, al igual que el volumen específico y la densidad no se parten. No se parten como se parte la masa, como se parte el volumen. No se parten. Es decir, son propiedades específicas que no dependen de la masa. Si yo dijera, ¿cuál es el volumen del agua? ¿Qué podrían contestarme? ¿Cuál es el volumen del agua? Pues depende de la cantidad de masa. Depende de cuánta masa hablemos. Entonces tendríamos que decir, ¿cuál es el volumen del agua de 1 kilogramo de agua? Porque el volumen depende de la masa. Pero si yo dijera, ¿cuál es el volumen específico del agua? ¿O cuál es la densidad del agua? Ahí sí no depende de la masa. No importa de cuánta masa.
Y de antemano les digo, el volumen específico del agua vale Un centímetro aproximadamente, cúbico. ¿cuánto? Perdón. ¿Un centímetro cúbico? Sí, ¿no? 0.001 metros cúbicos sobre kilogramo. Perdón, Exactamente. centímetro cúbico. Perdón. Exactamente. 0.001 metros cúbicos sobre kilogramo. Volumen entre masa. Metros cúbicos Pero, sobre kilogramo. entonces yo lo Ese es dije el- bien, ¿no? Perdón, Entonces yo también lo dije bien, ¿no? Bueno, dije un centímetro cúbico. pero le faltó decir por cuál unidad de masa. Porque debe ser volumen entre masa. A ver, perdón, creo que ya me perdí. Me lo vuelve a repetir. Cuando dijo centímetros cúbicos, cuando dice Ujú. centímetros cúbicos, está diciendo volumen. Pero para que sea volumen específico, tiene que ser volumen por unidad de masa. Ok. Sí, ya entendí. Ok, no se preocupe, no volverá a pasar. Eh, espero que estén entendiendo. No preparé. Esto es muy simple, pero lo doy por hecho, pero no preparé algo para explicarles aquí. Déjenme hacer algo. A ver qué puedo usar para que tenga por acá. ¿Qué puedo usar? Algo de aquí. Déjenme hacer algo esto. Lo voy a poner en cuadro de texto. Oh. Lo voy a poner en cuadro de texto por acá. Más grande. No lo preparé esto, pero... Y no lo pongo porque debería de sobreentenderse. A estas alturas de ingeniería deberían de sobreentenderlo. Pero lo voy a poner para que quede claro. Lo voy a poner en color rojo. Ok. Masa, ¿qué unidades son? Hablemos en el sistema métrico o en el sistema internacional, que sería lo mismo. Sistema internacional. ¿Masa qué es? Kilogramos. Kilogramos. Volumen. Oh, Metros cúbicos. sí, permíteme. No sé por qué no. En rojo todo. Cuando se habla de volumen, sería metros cúbicos. Entonces, volumen específico, la B minúscula. Por cierto, para volumen específico, para volumen se utiliza B mayúscula. Para volumen específico, B minúscula. Hay que tener cuidado para no confundirlos. ¿Cuáles serían las unidades de volumen específico? Metros cúbicos sobre volumen. Volumen específico es volumen entre masa. Así que sus unidades serían metros cúbicos entre kilogramo. Metros cúbicos sobre kilogramo. Por esa razón, el que había dicho cuando pregunté cuál es el volumen específico del agua,
Dijo centímetros cúbicos, pero le faltó decir la unidad de masa. Claro, lo dijo en lugar de metros cúbicos, lo dijo en centímetros cúbicos, pero le faltó decir si por kilogramo o por gramo. Y estaba equivocado. Y si hablamos de densidad, ¿cuáles serían las unidades de densidad? Kilogramo por metro cúbico. Así es. Al revés, las unidades de densidad serían contrarias a las de volumen específico. Kilogramos sobre metros cúbicos. Esas serían las unidades. Es más, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si dijera un volumen, por ejemplo, para el agua, el volumen específico del agua es de 0.001 metros cúbicos sobre kilogramo. Este volumen específico del agua se podría escribir de esta forma. 0.001 y en lugar metros cúbicos sobre kilogramo se podría escribir cada un kilogramo. Metros cúbicos sobre kilogramo. Se podría decir metros cúbicos cada un kilogramo. 0.001 metro cúbico cada un kilogramo. Un kilogramo de agua tendría un volumen de 0.001 metros cúbicos. Volumen unitario, cada un kilogramo de agua. Por eso se puede decir volumen unitario. Unitario, unidad, por unidad de masa. Es el volumen de cada unidad de masa. ¿Entendieron? Viceversa, ¿cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Así es. Se puede decir 1000 kilogramos sobre metro cúbico o se puede decir 1000 kilogramos cada un metro cúbico. Así como decimos acá, cada kilogramo de agua ocupa un volumen de 0.001 metros cúbicos. O bien, cada un metro cúbico de volumen de agua tiene una masa de 1000 kilogramos. Por eso,
Mientras que este es un volumen unitario, cada kilogramo, esta es una masa unitaria, cada metro cúbico. Es importante que entiendan esto. Volumen unitario y masa unitaria. Es como si lo dijéramos de esta forma. No es común decirlo así, cada 1 kilogramo o cada 1 metro cúbico. Simplemente se dice metros cúbicos por kilogramo, kilogramos sobre metro cúbico. Pero lo correcto sería decirlo así. Esto sería lo más correcto y más entendible. ¿Entendieron, jóvenes? Sí. Volumen específico, volumen unitario. Vamos a usar una B minúscula. Dice, es una propiedad específica del fluido del sistema que relaciona el volumen ocupado por sus moléculas entre la masa de las mismas. Muy a propósito, subrayé las palabras volumen entre masa. Eso es volumen específico. Volumen entre masa. ¿Y qué es densidad? Es una propiedad específica del fluido del sistema que relaciona la masa de sus moléculas entre el volumen ocupado por las mismas. Y también, muy a propósito, subrayé masa entre volumen. Al revés del volumen específico. Entonces, no lo olviden, y es importante que lo entiendan así. El volumen específico y la densidad son propiedades inventadas. Realmente no existen como propiedades. Alguien las inventó. Las propiedades que existen son masa y volumen. Masa y volumen sí son reales. Las sustancias tienen masa y volumen, pero no tienen volumen específico y densidad. Alguien inventó, en lugar de masa, utilizar densidad y en lugar de volumen, usar volumen específico. Es decir, en lugar de masa y volumen, que son propiedades específicas, son propiedades no específicas, convertirlas a propiedades específicas. Son propiedades inventadas. Y resulta muy útil manejar estas propiedades inventadas. Espero que lo hayan entendido así. Y también es importante recordarlas como volumen unitario y masa unitaria. Por lo que les acabo de decir acá, cuando decimos cada 1 kilogramo, cada 1 kilogramo, cada 1 metro cúbico. Son unitarias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bien. Si recuerdan, vimos esta palabra isotérmico. ¿Qué significa la palabra isotérmico? Esto, temperatura constante. Es una característica de un proceso básico, cuando la temperatura del fluido del sistema permanece constante. Característica de un proceso básico. Temperatura constante. Bueno,
También inventaron una palabra iso y también empieza con la palabra iso. Está formada de dos palabras, isométrico. Así como acá está formado de dos palabras, iso y térmico. Isométrico. Aunque también inventaron otra palabra diferente y significa lo mismo. Isocórico. Las dos palabras significan lo mismo. Volumen específico constante. Aunque también se puede aplicar para densidad constante. Es una característica de un proceso básico cuando el volumen específico del fluido del sistema permanece constante. Isométrico o isocórico. En algunos libros, algunos autores utilizan más la palabra isométrico. La mayoría utiliza más la palabra isométrico, pero he visto en algunos libros que algunos autores utilizan la palabra isocórico. Yo prefiero usar la palabra isométrico, que es la que más se utiliza. Y no lo olviden, significa volumen específico constante. O también se puede aplicar para decir densidad constante. Volumen específico o densidad constante. Isométrico o isocórico. Bien, eso es todo de esta propiedad. Repito, la menciono como si fuera una sola propiedad. Volumen específico o densidad, porque en realidad una de las dos sale sobrando. Es como si fuera una sola, pero una de las dos, porque una de las dos sale sobrando. Volumen específico o densidad. O se utiliza una o se utiliza la otra. Con eso es todo lo que veré, lo que mencioné. Así como mencioné esto para temperatura, hay mucho de qué hablar sobre temperatura, pero no quiero profundizar mucho. Y esto fue lo que vimos para temperatura, sin profundizar más. Y para volumen específico de densidad se puede también hablar de muchas cosas más. No quiero profundizar más. Y nada más, ahorita lo que nos interesa es esto, lo que he puesto sobre volumen específico o densidad. Por lo pronto, eso es lo que hay que aprender. Por lo pronto, es lo que nos interesa termodinámicamente. Y a continuación vamos a hablar de otra propiedad más, tan importante como la temperatura, como el volumen específico. Aunque yo diría, es la más importante de las tres. Presión. La propiedad llamada presión. Y vean lo que voy a mencionarles. Aquí tenemos un fluido confinado en un recipiente. Suponemos que todo el recipiente está lleno de fluido. Está demostrado que las moléculas de un fluido ejercen fuerza sobre las paredes del recipiente. Y estas flechas que puse es para representar la fuerza que ejercen las moléculas sobre todas las paredes del recipiente. Llamémosle F a la fuerza total que ejerce el fluido sobre todas las paredes. La fuerza total. Vamos a llamarle AS, área de la superficie de todas las paredes.
la fuerza total aplicada, la fuerza total sobre toda el área de las superficies de todas las paredes. Pero si dividimos las paredes, por ejemplo, si es una pared cilíndrica, un cilindro, ¿cuántas paredes tiene? Diferentes. ¿Cuántas paredes tiene? 3, ¿no? 3. La pared lateral cilíndrica, la base y la tapa. Aunque la base y la tapa serían paredes idénticas, tendrían la misma área. O si es una recipiente, un cubo, ¿cuántas paredes tiene? En total, ¿cuántas tiene? 6. 6. Claro, dependiendo de las dimensiones, las 6 paredes podrían ser iguales si es un cubo perfecto. O podría tener áreas diferentes cada pared. En fin, sea un recipiente cilíndrico o un cubo, vamos a considerar que el área total de las paredes es igual a la suma de las áreas de cada pared. Y la fuerza total que ejerce el fluido sería la suma de las fuerzas que ejerce en cada pared. La fuerza 1 la está ejerciendo en el área de la pared 1. La fuerza 2 la ejerce en el área de la pared 2. La fuerza 3 en el área de la pared 3, etc. El área de la superficie total de las paredes es igual a la suma de las áreas de las paredes. Y la fuerza total es igual a la suma de las fuerzas sobre cada pared. En otras palabras, la fuerza que ejerce sobre una área depende del área. Si el área 1 y el área 2 son diferentes, la fuerza 1 y la fuerza 2 serían diferentes. Pero si las áreas 1 y 2 fueran iguales, las fuerzas 1 y 2 también serían iguales. ¿Queda entendido eso? Ok. Entonces, a alguien se le ocurrió inventar el concepto de presión. Porque la fuerza es una propiedad real. Es una propiedad que ejercen. Es la fuerza que ejercen las moléculas sobre las áreas de las superficies con las cuales están en contacto. Las moléculas tienen como propiedad esa fuerza. Pero la fuerza es una propiedad no específica, porque se parte. La fuerza total se la podemos partir en diferentes fuerzas, así como el área total se parte en diferentes áreas. Entonces a alguien se le ocurrió inventar y dijo, voy a dividir fuerza entre área. Fuerza total entre área total sería presión total. Y fuerza 1 entre área 1 sería presión. La fuerza 1 entre el área 1 sería la presión en la pared 1. La fuerza 2 entre el área 2 sería la presión en la pared 2. La fuerza 3 entre el área 3 sería la presión en la pared 3, etcétera, por si hay más paredes. Y entonces resulta que la presión total no es la suma de las presiones. La presión total es igual a la presión 1, es igual a la presión en la pared 2, es igual a la presión en la pared 3.
La fuerza depende del área. La presión no depende del área. Y repito, la presión es una propiedad inventada. Si acá dijimos el volumen total lo convertimos a volumen específico. La masa total la convertimos a masa específica. ¿Cómo debería de haberse llamado esto? En lugar de presión, ¿cómo debería de llamarse correctamente? Fuerza específica. Fuerza específica. Ese es el nombre que debería de tener correcto. Así como acá es volumen específico, masa específica, pero se les ocurrió el nombre de densidad. Aquí debería de ser fuerza específica. Pero a alguien se le ocurrió el nombre presión. Y así se quedó el nombre. Pero el nombre correcto es fuerza específica. O bien, así como se dice volumen unitario, masa unitaria, aquí también sería fuerza unitaria. Si no se dice fuerza específica, por lo menos debería de decirse fuerza unitaria. Volumen específico es volumen por unidad de masa. Masa específica es masa por unidad de volumen. Fuerza unitaria es fuerza por unidad de... Completen. Área. Por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Fuerza unitaria. La fuerza en cada unidad de área. Así como dijimos acá, el volumen en cada unidad de masa. La masa en cada unidad de volumen. Aquí sería la fuerza en cada unidad de área. La presión no es una propiedad real. La propiedad real es la fuerza. Pero la fuerza sí se divide, sí se parte. Es propiedad no específica. Y por eso se inventó la presión para poder manejar la fuerza, pero una fuerza unitaria y ya es propiedad específica. Cuando hablamos de una fuerza, tenemos que decir, si hablamos de una fuerza, tendríamos que decir sobre cuál área. Pero si hablamos de presión, no tenemos que especificar sobre cuál área, porque es en cualquier área. La presión es en cualquier área, pero la fuerza sí depende de cuál área. ¿Queda clara la diferencia? Sí, profesor. Presión es una propiedad específica del fluido del sistema que relaciona la fuerza uniforme que ejercen sus moléculas sobre el área de la superficie que la soporta. Muy a propósito, subrayé las palabras fuerza sobre área. Entonces no lo olviden, presión es una propiedad inventada, no es una propiedad que exista realmente. Profe, Sí. ¿con unidades inventadas se refiere a derivadas? No, 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 no. O sea, no debería, no, si a alguien no se le hubiera ocurrido, no existiría el volumen específico, no existiría la densidad, no existiría la presión. A eso me refiero. Ok. Alguien se las inventó.
Y es importante que entiendan eso. Si no se hubiera inventado la densidad, el volumen específico de la densidad, solamente hablaríamos de volumen y de masa. Y si no se hubiera inventado la presión, entonces hablaríamos de fuerzas y áreas. Pero resulta muy útil el haber inventado el volumen específico, la densidad, la presión, porque así volumen, masa y volumen son propiedades no específicas. Área y fuerza son propiedades no específicas. En cambio, estas propiedades inventadas son propiedades específicas. Y resulta mejor manejar propiedades específicas que no específicas. Profe, me tengo que retirar, nos vemos el martes. Sí, de hecho ya con esto voy a dar por terminado. Espero que lo hayan entendido.